¿Y si te dijera que hay un secreto que Dios nunca revela a los orgullosos? Santiago 4 habla justamente de esto, de una guerra invisible que comienza dentro de nosotros y decide cuánto de la gracia de Dios conseguimos experimentar. Muestra que el mayor obstáculo a la presencia divina no es el pecado visible, sino el corazón que insiste en vivir independiente. Tal vez por eso muchos oran, ayunan y sirven, pero permanecen vacíos, porque Dios no comparte su gloria con el ego. Si este tema despierta algo en ti, suscríbete al canal, porque lo que viene después puede abrir tus ojos a la gracia más grande que Dios reserva solo para los humildes. Santiago comienza con una pregunta que desarma cualquier fachada. ¿De dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? No apunta al diablo, ni a las circunstancias, sino al corazón humano. Es allí donde los deseos desordenados libran batallas silenciosas, y el orgullo levanta fortalezas que nos alejan de la paz. Mientras el mundo trata de resolver conflictos externos, Dios nos llama a enfrentar la guerra interna. Las discusiones, envidias y divisiones son síntomas de un alma no rendida. Es cuando el yo quiere dominar el trono que la comunión se rompe. Por lo tanto, el primer paso para la curación es admitir: el campo de batalla está dentro. La soberbia intenta disfrazarse de autoconfianza, pero Santiago muestra que ella es el combustible de las contiendas. Cuando el corazón no es quebrantado, cualquier palabra se convierte en chispa, y el amor pierde espacio. La humildad, por el contrario, desarma el ambiente, porque donde hay rendición, reina el Espíritu Santo. Tal vez estás luchando contra personas, situaciones o incluso ministerios, pero la verdadera guerra es contra el orgullo que se niega a morir. Solo cuando llevamos nuestros deseos a la cruz y pedimos un corazón limpio, es que el caos interior comienza a callar, y la gracia mayor encuentra morada. Santiago no tiene miedo de confrontar. Pedís y no recibís, porque pedís mal. El problema no está en Dios, sino en las intenciones ocultas detrás de nuestras palabras. Muchas veces oramos, no para que la voluntad de Dios se cumpla, sino para que la nuestra sea bendecida. Es religiosidad escénica, mucho sonido, poca rendición. La oración hecha con ego es como una carta sin destinatario, bonita por fuera, pero sin dirección correcta. Mientras el centro de la solicitud sea el yo, el cielo permanece en silencio. Dios no alimenta deseos desordenados. Él transforma corazones hasta que aprenden a pedir lo que está en su corazón. Mucha gente ayuna, clama y hasta se emociona, pero no se somete. El ayuno sin rendición es dieta. La oración sin quebrantamiento es discurso. El Espíritu Santo no se mueve donde hay manipulación espiritual, sino donde hay entrega. No responde a quien quiere controlar, responde a quien decide obedecer. Cuando nuestras oraciones cambian de «hazlo por mí» a «fórmame en ti», algo se rompe dentro y se abre fuera. Es allí donde se manifiesta el favor de Dios. La gracia mayor visita el corazón que ora con sinceridad, y el silencio del cielo se transforma en dirección divina. Esta es una de las declaraciones más fuertes de Santiago. Dios resiste a los soberbios. La palabra usada aquí es militar. Se posiciona contra el orgullo como quien levanta un ejército. Esto demuestra que el problema no es solo moral, es espiritual. El orgullo no solo aleja a Dios, Él lo enfrenta. La soberbia es sutil, se viste de espiritualidad, de autoconfianza, incluso de sabiduría, pero en el fondo, es el intento de vivir sin depender. La humildad, por otro lado, no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es el suelo fértil donde la gracia mayor florece y transforma lo que el ego ha destruido. Dios no derrama favor sobre quien todavía quiere probar algo. Se manifiesta donde hay rendición. Por eso, el quebrantamiento es una clave de poder. El humilde no compite, no necesita impresionar, y justamente por eso, carga autoridad espiritual. La gracia mayor no es una idea bonita, es una realidad vivida. Es el favor de Dios reconstruyendo corazones, sanando heridas y abriendo puertas que el orgullo ha cerrado. Donde hay humildad, el cielo se acerca, y lo imposible comienza a ceder. Santiago nos recuerda, antes de resistir al diablo, uno debe someterse a Dios. Este orden es intencional.
Mucha gente trata de ejercer autoridad espiritual sin ponerse primero debajo de ella, y el resultado es frustración. La sumisión no debilita, establece la base del verdadero poder. El reino espiritual reconoce jerarquía. El diablo no teme al que habla en voz alta, sino al que anda en obediencia. El creyente rendido lleva una autoridad silenciosa, fruto de comunión y dependencia. Someterse es decir, Señor, no confío en mi fuerza, sino en tu dirección. En la práctica, la rendición es renunciar al control, incluso en las cosas pequeñas. Perdonar cuando duele. Callar cuando el orgullo quiere responder. Esperar cuando la prisa quiere actuar. Cada acto de obediencia es una espada forjada en el alma. Así es como el Espíritu Santo transforma la debilidad en poder. Cuando el corazón se dobla, el infierno retrocede, porque la sumisión no es pasividad, es posicionamiento espiritual. Quien se rinde al gobierno de Dios, se levanta con autoridad divina, y en esa postura, resistir al diablo deja de ser lucha, y se convierte en consecuencia natural de la presencia. Santiago es directo. Quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta amistad no se trata de convivir con la gente, sino de adoptar el sistema del mundo, sus valores, ambiciones y formas de pensar. Es un adulterio espiritual, una traición de alianza. Cuando el corazón comienza a encantarse con lo que el mundo aplaude, la fidelidad a Dios se vuelve opcional. El mismo creyente que canta el domingo puede negociar principios en el lunes. ¿Y el más peligroso? Esto sucede en silencio, cuando el amor a la comodidad reemplaza al amor a la cruz. El mundo dice, sigue tu corazón. El Evangelio dice, niégate a ti mismo. Mientras el mundo predica la independencia, Cristo enseña la rendición. Cuando pensamos, amamos y valoramos cómo el sistema existe, perdemos la sensibilidad espiritual, y el Espíritu Santo se entristece. Dios no busca la perfección, sino la exclusividad. Quiere un corazón entero, no dividido entre dos señores. La amistad con el mundo es dulce al principio, pero amarga al final. La comunión con Dios exige renuncia, pero trae una paz que el mundo jamás podrá imitar. Santiago describe algo profundo. El espíritu que habita en nosotros está celoso. Este no es el celo humano, posesivo y frágil, sino el celo de un Dios que no divide el corazón de los hijos con ningún otro amor. Él nos quiere por completo mente, alma e intenciones. El Espíritu Santo se entristece cuando dejamos habitaciones encerradas dentro del alma, áreas a las que no tiene acceso. A veces entregamos la vida espiritual, pero guardamos el control emocional, financiero o relacional, solo que su amor es total, y por eso, exige entrega total. Estos celos son prueba de amor, no de rigidez. Es el celo de quien sabe que solo Él puede llenarnos por completo. Cuando intentamos dividir el corazón entre el cielo y el mundo, entre fe y conveniencia, perdemos la profundidad de la comunión, y su presencia comienza a silenciarse. Dios no compite con los ídolos modernos, estatus, vanidad, ego, apariencia. Simplemente se retira hasta que el trono vuelve a ser suyo. Pero cuando un hijo decide renunciar a los otros amores, el espíritu vuelve a soplar, y la presencia vuelve a ser dulce, intensa y transformadora. Santiago escribe, purificad las manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, limpiad el corazón. No está hablando de culpa, sino de transformación. Purificar las manos es ajustar actitudes. Limpiar el corazón es alinear intenciones. Es una fe que va más allá de las palabras y toca la vida práctica. Dios no busca actuaciones religiosas, sino sinceridad. No rechaza a quien llora, rechaza a quien finge. Llorar y llorar, en el texto, no es autocastigo, es conciencia espiritual. Es reconocer que el pecado no es solo un error, es una herida abierta en la relación con el Padre. El arrepentimiento verdadero no termina en el sentimiento, cambia el comportamiento. Se trata de cerrar puertas viejas, cortar alianzas tóxicas, ajustar conversaciones y buscar la reconciliación. El corazón limpio no nace de promesas emocionales, sino de decisiones diarias ante Dios. La gracia mayor no ignora el llanto, nace de él. Es en las lágrimas sinceras que el Espíritu Santo purifica el alma
y devuelve la alegría de la salvación. El orgullo se endurece, el arrepentimiento libera. Solo quien aprende a llorar delante de Dios experimenta el consuelo que el mundo nunca podrá dar. Santiago es contundente. El que habla mal del hermano, habla mal de la ley. En otras palabras, quien juzga al otro, asume un papel que pertenece solo a Dios. La lengua, cuando se usa sin sabiduría, deja de edificar y comienza a herir, y el juicio se convierte en una forma disfrazada de orgullo. A la soberbia le encanta comentar lo que el quebrantamiento prefiere orar. Mientras el humilde intercede, el altivo analiza, critica y compara. Pero la verdadera maduración espiritual ocurre cuando dejamos de señalar el error de los demás y comenzamos a tratar las heridas dentro de nosotros. Hablar mal del hermano es olvidar que la misma sangre lo compró. El juicio pertenece a uno solo, el único juez y legislador. Cuando asumimos ese trono, incluso sin darnos cuenta, nos alejamos de la gracia y damos lugar al enemigo, que se alimenta justamente de división y murmullo. El avivamiento no florece donde hay chismes, competencia o críticas. La lengua que ora tiene poder, la que juzga, destruye. Si queremos ver moverse el favor de Dios, primero debemos silenciar el ego y permitir que el amor hable más alto que la razón. Santiago critica una postura común. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, haremos negocios y tendremos ganancias. No condena la planificación, sino la presunción de planificar sin Dios. Cuando no se consulta su voluntad, el éxito se convierte en ilusión y el futuro en arrogancia disfrazada. A la soberbia le encanta comentar lo que el quebrantamiento prefiere orar. Mientras el humilde intercede, el altivo analiza, critica y compara. Pero la verdadera maduración espiritual ocurre cuando dejamos de señalar el error de los demás y comenzamos a tratar las heridas dentro de nosotros. Hablar mal del hermano es olvidar que la misma sangre lo compró. El juicio pertenece a uno solo, el único juez y legislador. Cuando asumimos ese trono, incluso sin darnos cuenta, nos alejamos de la gracia y damos lugar al enemigo, que se alimenta justamente de división y murmullo. El avivamiento no florece donde hay chismes, competencia o críticas. La lengua que ora tiene poder, la que juzga destruye. Si queremos ver moverse el favor de Dios, primero debemos silenciar el ego y permitir que el amor hable más alto que la razón. Santiago critica una postura común. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, haremos negocios y tendremos ganancias. No condena la planificación, sino la presunción de planificar sin Dios. Cuando no se consulta su voluntad, el éxito se convierte en ilusión y el futuro en arrogancia disfrazada. Vivir sin decir, si el Señor quiere, es actuar como si Él no existiera. Es la autosuficiencia vestida de buena intención. Dios no está en contra de los sueños, sino en contra de los planes que lo excluyen. La dependencia cambia la forma de soñar. No es bendíceme en eso, sino guíame hacia tu propósito. La soberanía divina no anula el esfuerzo humano, sino que lo dirige. El orgullo intenta controlar los resultados. La humildad aprende a confiar en los tiempos de Dios. Es mejor caminar lentamente en la dirección correcta que correr lejos de su voluntad. La vida espiritual sana nace de este equilibrio. Planificar con sabiduría, pero entregar con fe. Cuando el corazón se inclina y dice, si el Señor quiere, incluso lo inesperado se convierte en testimonio. El descanso viene cuando aceptamos que Él es Dios, y nosotros, solo siervos en misión. Santiago nos recuerda, vosotros sois como la niebla que aparece un poco y luego se disipa. La vida es demasiado frágil para vivirla en el modo después. El mañana es solo una suposición. El hoy es un regalo divino que requiere obediencia inmediata. La soberbia nos hace posponer decisiones espirituales. Cuando esté mejor, cuando quede tiempo, cuando todo se alinee, pero la gracia mayor se manifiesta en el ahora. Cada día es una nueva oportunidad de ajustar rutas, pedir perdón y recomenzar bajo la dirección del Espíritu Santo. El tiempo no es enemigo, es maestro. Nos recuerda que las oportunidades no se repiten y que la madurez no viene de la edad, sino de las elecciones que hacemos mientras todavía hay tiempo. El Espíritu no pide perfección, solo respuesta.
El llamado de Santiago es simple y urgente. Deja de tratar a lo eterno como algo secundario. Vive con propósito, sirve con entrega y ama con santa prisa. Porque ¿qué sirve ganar el mundo entero si perdemos lo que es invisible pero eterno? Santiago concluye con una verdad que corta fondo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No siempre el error está en lo que hacemos. A veces está en lo que dejamos de hacer. La indiferencia es una forma silenciosa de desobediencia. El pecado por omisión nace de la zona de confort espiritual. Es cuando el Espíritu Santo impulsa, pero el miedo, la pereza o la conveniencia dicen, no ahora. El problema es que el mañana rara vez trae arrepentimiento. Casi siempre trae justificaciones. Muchos pierden milagros porque esperan el momento adecuado para obedecer, pero la obediencia tardía es desobediencia disfrazada. Dios honra los pasos de fe, no las excusas bien elaboradas. Cuando habla, el momento ideal es siempre el ahora. Vivir en santidad no es solo evitar el mal, sino practicar el bien mientras hay oportunidad. La gracia mayor no se manifiesta en quien entiende, sino en quien actúa. Porque la fe sin actitud es teoría y Dios se mueve en la vida de quien responde prontamente a su llamado. Santiago no denuncia la religión en sí, sino la religiosidad performática, la que busca aplausos humanos pero olvida la mirada de Dios. Es el cristianismo de las apariencias. Mucho movimiento, poca transformación. La madurez espiritual, por otro lado, nace de lo secreto, donde solo el Espíritu ve. Hay quien ayuna, ora y predica pero sin quebrantamiento, y hay quienes en silencio sirven con amor y pureza. La diferencia no está en la práctica sino en la motivación. El performático quiere reconocimiento, el maduro quiere agradar a Dios. Uno actúa por el ego, el otro por la gracia. Cuando la fe se convierte en un escenario, el corazón se endurece. Perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu y comenzamos a medir la espiritualidad por desempeño. Pero Dios no mide los resultados, mide la rendición. El verdadero crecimiento es cuando dejamos de buscar destaque y pasamos a buscar profundidad. La madurez humilde no brilla sola, refleja el carácter de Cristo. Es saber que sin Él no podemos hacer nada. Es vivir dependiente, enseñable y agradecido, porque lo que sostiene al creyente no es el número de hechos espirituales, sino la constancia en permanecer pequeño ante un Dios tan grande. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta es una de las promesas más bellas de Santiago 4. La humillación aquí no es derrota, es siembra. El corazón que se dobla delante de Dios, en realidad está siendo preparado para ser levantado por Él en el momento adecuado. Mientras el mundo valora a quien sube rápido, Dios valora a quien desciende profundo. La exaltación divina no se trata de fama, escenario o visibilidad, sino de paz interior, dirección y dignidad espiritual. El humilde puede parecer olvidado, pero está siendo moldeado en silencio. Humillarse es admitir dependencia. Es reconocer que lo que tenemos de mejor vino de la gracia y no del mérito. La verdadera grandeza nace del altar, no del aplauso. Y cuando Dios encuentra un corazón rendido, se esfuerza por exaltar no el nombre, sino el testimonio. La exaltación de Dios es diferente de la del mundo. No se hincha, sana. Ella no se aleja, se acerca. El quebrantado no busca la prominencia, lleva la presencia. Y es justamente allí, donde el orgullo muere, donde la gracia mayor florece y la autoridad espiritual renace. Todo en Santiago 4 nos lleva a este punto. Rendición total. No se trata de perfeccionar comportamientos, sino de cambiar de altar. Mientras el ego siga siendo el centro, la gracia permanece afuera. Pero cuando el corazón se dobla ante el Cordero, todo el cielo se mueve. Dios no habita en tronos compartidos. Se manifiesta donde hay verdad, lágrimas y entrega. El altar del ego busca aplausos. El del Cordero busca comunión. Uno pide reconocimiento. El otro ofrece adoración. Y es en esta entrega que la presencia de Dios se hace palpable. Rinden lo que aún encierra. El orgullo, la prisa, el miedo, la autosuficiencia. Volver al altar es permitir que el fuego de la santidad consuma todo lo que no refleja a Cristo. Es allí donde el Espíritu Santo restaura,
sana y devuelve el brillo de la fe que el mundo intentó borrar. La gracia mayor desciende donde hay sinceridad. Dios exalta al quebrantado, renueva al cansado y unge al rendido. El altar del Cordero es el fin de la resistencia y el comienzo de la verdadera libertad. Es donde dejamos de intentar ganar para finalmente ser vencidos por su amor. Santiago 4 no es solo una alerta, es un espejo. Él muestra lo que aún necesita morir en nosotros para que Cristo viva plenamente. Cada versículo es un llamado a la rendición, una invitación a cambiar la resistencia por la presencia. El orgullo construye muros, la humildad abre puertas. Y ahora, tal vez la pregunta es, ¿qué altar lo has alimentado del ego o del Cordero? Lo que el Espíritu Santo ha pedido que usted entregue, pero usted todavía intenta controlar. A veces, la gracia que tanto pedimos se detiene, esperando solo nuestra rendición. No pospongas lo que Dios quiere hacer hoy. La vida es breve, y su voz es demasiado suave para ignorarla. Ríndete a la voluntad del Padre, resiste al enemigo, y vive la gracia mayor prometida a los humildes. Si este mensaje le habló, suscríbase al canal y active las notificaciones. Aquí, cada semana, se comparte la palabra para renovar su fe, sanar su alma y fortalecer su caminar con Dios. Que su presencia te acompañe y que tu vida se convierta en prueba viva de la gracia que vence al orgullo.